Ahora sí, considerando que ya hemos cargado toda la información en el sistema del periodo, vamos a proceder a ver de lleno los informes impositivos. Comenzaremos con la parte de IVA. Podemos ver que vamos a tener la posibilidad de revisar el F2002, exportar los archivos para el libro de IVA digital, revisar los libros de IVA ventas y los libros de IVA compras para compararlos con el F2002. Comenzaremos con el primero, que es el F2002. Luego de presionar el botón ver, podemos tildar este checkbox para controlar la numeración por punto de venta, o lo podemos destildar. En este caso lo voy a destildar porque no me interesa. Revisarlo en este momento. Nos vamos a encontrar con la numeración emitida y los comprobantes faltantes. Esto nos va a servir para hacer un control de manera rápida y sencilla si nos está faltando algún comprobante por cargar. Ahora bien, pasaremos. Vamos a tener por un lado el primer párrafo, el segundo párrafo y su saldo. Vamos a adentrarnos poco a poco. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones al observar el F2002. Y estas son que el sistema lo que va a hacer agrupar las ventas por condición del cliente frente a IVA y su alícuota. En este caso, por ejemplo, vamos a poder ver que según los datos que nosotros hemos cargado en las ventas, que son estas, vamos a poder ver que vamos a tener una sola actividad, pero vamos a ver que le vamos a haber facturado a responsables inscritos, a consumidores finales y a diferentes tasas. ¿Sí? Vamos a tener su monto de IVA y su monto total. Y este copiar es únicamente, observen que acá no se presenta con la coma, sino, es decir, con el separador de miles, sino que acá lo pueden copiar directamente y es para pasar directamente este valor hacia el aplicativo del F2002. Bien, acá tenemos estos botones por debajo en los cuales podremos controlar qué información se está tomando, es decir, si yo presiono acá y controlo las ventas, voy a poder ver que son la misma información. En el caso de las compras, pasamos para las compras, vamos a poder ver que el sistema va a agrupar las compras según su naturaleza. Es decir, ya sean bienes de cambio, bienes de uso, servicios, etc. ¿Y dónde voy a configurar esto? Bueno, esto se va a tener en cuenta según la cuenta contable que yo haya indicado en mi comprobante de compras. Lo vamos a ver con un ejemplo. Si yo voy a inicio compras, por ejemplo, vamos a ver que yo he utilizado en estos dos comprobantes la misma cuenta, que es gastos de comercialización. Perfecto. Ahora, si yo quiero cambiar esta agrupación, yo lo puedo ir haciendo desde inicio, cuentas contables. Buscamos esa cuenta que es gastos de comercialización y voy a poder ver que así está predefinido. Crédito fiscal, compra de bienes en el mercado local. Si yo presiono en la ruedita, que ya habíamos visto que en este lugar nosotros podemos configurar ciertas cuestiones de las cuentas, revisamos y vemos que acá se encuentra crédito fiscal. Y yo acá lo puedo cambiar. Por ejemplo, si quisiera que sea, no sé, locaciones o algún otro agrupación, lo puedo poner. Por ejemplo, vamos a hacer con otros conceptos. Si yo presiono, veo que se cambia acá. Y si yo vuelvo a presionar ver, voy a ver que se me cambió hacia otros conceptos la agrupación de crédito fiscal. Perfecto. Ahora, otra consideración que tenemos que tener es que el sistema va a cruzar las notas de crédito tanto recibidas como emitidas. En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos acá las notas de crédito recibidas dentro del débito fiscal. Si reviso, puedo ver que en las compras yo voy a tener la nota de crédito correspondiente y en el caso del crédito fiscal vamos a tener las notas de crédito emitidas, que si me fijo en las ventas va a ser la nota de crédito que yo he cargado. Perfecto. Otra consideración es que el sistema va a trasladar los saldos a favor tanto del primero como del segundo párrafo. Bien, acá como se puede ver, tenemos el saldo a favor del periodo anterior, en este caso no hay nada, y el saldo a favor del periodo anterior del segundo párrafo. En ninguno de los dos tengo información, pero si yo quisiera tener alguna información, lo que es importante tener en cuenta es la fecha en la cual yo voy a cargar el asiento de estos saldos a favor. Si yo estoy en diciembre del 2021, yo voy a tener que cargar este asiento dentro del último día de noviembre, es decir, al 30 de noviembre
yo voy a cargar el asiento, cuestión de que a ese último día tome la información del sistema del mayor y lo traslade hacia diciembre. Es decir, tengo que tener mucha consideración en la fecha que yo cargo el asiento, si no, no se va a trasladar correctamente el saldo. Bien, todo esto se encuentra dentro de su instructivo, súper explicado con un ejemplo y lo podrán ver más fácilmente que yo hablándoles de este modo. Pero no quería dejar de mencionárselos. Y última consideración es que, bueno, el sistema va a considerar tanto las percepciones como las retenciones, como así también las aplicaciones de créditos fiscales especiales, como puede ser, por ejemplo, el caso de los créditos fiscales de cargas sociales, el crédito fiscal de cuenta de IVA, el ITC, etc. Y acá por último vamos a ver la sección en el segundo párrafo, las retenciones, que si yo observo, tengo acá pintado en azul el monto. Si yo lo presiono este monto, voy a ver que se me abre una pestaña al costado, una pestaña emergente, en la cual yo voy a poder ver y se va a abrir el asistente de retenciones, en este caso sufridas, y voy a poder ver esa retención a la cual me está haciendo mención el F2002. Y si yo quisiera, voy a poder ver acá el cliente, la quit, el recibo que lo generó, es decir, va a ser un cobro, la fecha de ese cobro, el número de la retención y el monto. Y veo que es una retención de IVA sufrida. Por ende, yo voy a poder presionar este botón, IVA, y voy a ver que se me va a descargar la posibilidad de tener el archivo de retenciones para poder subirlos a los organismos correspondientes. Así de sencillo, puedo tener el archivo. Y lo mismo con el caso de las percepciones. Vamos a ver que están expuestas de este modo, con su fecha, con el comprobante y su monto. Por último tendremos el saldo, positivo a ingresar o negativo va a ser a favor del contribuyente. Y una vez que yo ya he presentado la información a AFIP y he revisado que coinciden todos los datos, ahí sí se va a poder aplicar el asiento de cierre automático con el que cuenta el sistema, que es este siguiente, generar asiento de cierre de IVA. Si yo presiono este botón, voy a ver que me va a preguntar, el sistema ya presentó la declaración jurada y está seguro de querer generar el asiento. Si yo le presiono aceptar, voy a ver que me va a decir que la operación se generó exitosamente y me va a decir la fecha en la cual se generó el asiento. Entonces yo voy a poder ir a contabilidad, asientos manuales y de cierres, no al anterior que habíamos visto, sino a manuales y de cierres, y voy a poder ver acá el asiento de IVA correspondiente. ¿Sí? En mi caso, recuerden que cada vez que cerramos el asiento de IVA, se nos actualiza la fecha de corte, de gestión. Entonces yo voy a tener que ir a la configuración de quit, en este caso porque lo quiero eliminar, porque si no, no nos va a dejar trabajar. Le voy a poner cualquier fecha a la fecha de corte de gestión para que ahora sí me permita eliminar el asiento. Si no, no me iba a dejar, me iba a saltar el error de la fecha de corte. Ahora sí puedo eliminar el asiento. De este modo, sencillamente con acciones masivas, esto lo que estamos haciendo es utilizar acciones masivas. Con el primer clic he anulado el asiento, con el segundo clic lo elimino. Voy a aprovechar para eliminar este asiento de inventario de ingresos brutos, así lo vemos más tarde también. Y bueno, eso sería todo por lo que es el lado del F2002. Acá nosotros pasaremos a lo que es la exportación de los libros de IVA digital. Como se puede ver es muy sencillo. Yo elijo el periodo, presiono el botón ver y tengo la posibilidad acá de elegir si prorratea por crédito fiscal computable global o por comprobante y luego exportar los archivos tanto de compras como de ventas, de comprobantes y de alícuotas. Entonces yo presiono acá, voy a ver que se me baja el archivo de forma automática con la información para poder presentarlo al libro de IVA digital. Lo mismo que en el caso de las ventas, se me va a bajar todo el archivo. Bien. Y últimas dos cuestiones a tener en cuenta en esta sección de IVA, lo que vamos a ver es que podemos revisar el asistente de IVA con toda la información detallada que hay carga en los comprobantes, en los clientes, las condiciones, los netos grabados, los diferentes IVA, el total de IVA, el total por comprobante, el total de percepciones, etc. Esto es más que nada para hacer un control en conjunto con el F2002. Lo mismo que en el caso de las compras. Bien, esta información yo la voy a poder pedir tanto de forma mensual, por medio de un ejercicio, o un periodo que yo quiera ingresar.
Además, voy a contar con la posibilidad de exportarlo tanto a Excel, a CSV o a un formato PDF. Bien, ok, esto sería todo por ahora respecto de IVA. Una vez finalizado con lo que es el IVA, pasaremos directamente de lleno a lo que es el impuesto al ingreso bruto. Podremos ver que en la siguiente sección nos vamos a encontrar con el CM03, el CM05 y un detalle y resumen de tanto ventas como compras por jurisdicción, producto o imputación y su actividad. Ya veremos que estos 4 nos servirán como resumen y para controlar estos dos informes. Bien, comenzaremos por el lado del CM03. Si yo presiono ver listado, puedo ver que lo puedo pedir en el mes que yo determine. Puedo utilizar la fecha de IVA de comprobante, utilizar la fecha desde hasta. Nosotros recomendamos dejarla en fecha de IVA. Y también puedo y tengo la posibilidad de forzar el uso de los coeficientes enero, febrero y marzo, que hemos visto que era la última columna dentro de la configuración de Quit. Recuerden que antes de ver este informe, siempre es necesario tener correctamente configurado la solapa de impuesto a los ingresos brutos en el sistema. Lo que les mencionaba de el coeficiente enero, febrero y marzo son los siguientes, la última columna dentro de este recuadro. Volviendo, podemos ver que el sistema lo que va a hacer tomar la información de lo que yo haya cargado en las ventas dentro del periodo seleccionado. Es decir, el sistema va a tomar la jurisdicción que yo haya asignado dentro de estos comprobantes y según lo configurado de impuesto a los ingresos brutos va a hacer la repartición según los coeficientes de los montos de ventas asignados a cada uno de los comprobantes. Entonces, si vemos por ejemplo en ventas, vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de comprobantes y todos han sido asignados a la jurisdicción CABA. Entonces yo puedo ver que todos los comprobantes van a ir para esta jurisdicción CABA, pero como yo tengo el coeficiente asignado de 0,5, el monto total imponible del convenio sí va a estar distribuido mitad para cada uno. ¿Ok? Yo acá tengo ventas netas, IVA facturado, que me va a aparecer el IVA de las ventas. El total imponible, como les mencionaba, que va a sumar el total y va a distribuir por los coeficientes en caso de que esté en convenio. La alícuota que yo ya le haya asignado, voy a dejar acá abierto para que podamos ir controlando lo que yo he configurado con lo que nos muestra el sistema. Como se puede ver, el 3% va a ser nuestro impuesto determinado. Y vamos a ver que también tenemos la posibilidad de agregarle una sobretasa. Que al agregar la sobretasa que están aquí abajo, yo puedo agregarle y que me cobre un monto de más el impuesto, que me haga el cálculo adicional. Por otro lado, el sistema tiene la posibilidad de trasladar los saldos a favor periodo a periodo. Esto va a ser importante, ya que sigue la misma lógica que el saldo a favor en IVA. Es decir, lo que va a hacer el sistema va a ser revisar a último día del mes anterior, es decir, si estamos parados en diciembre de 2021, va a ir al 30 de noviembre del 2021 y va a tomar y va a robar de la cuenta saldo a favor, impuesto a los ingresos brutos CABA, esa información y la va a trasladar y la va a traer en el informe. Yo en este caso no tengo nada cargado, pero pueden ver que se me pinta en azul el monto y si yo lo presiono se me va a abrir el mayor de esa cuenta y para que podamos ver el valor y los movimientos que está tomando el sistema para indicar ese monto dentro de la liquidación. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de importar retenciones y percepciones tanto desde Comarb como del aplicativo web. Como ya habíamos visto anteriormente, nos deja importar el sistema las retenciones y nos van a aparecer en este informe si tanto los cargamos de forma manual como por importaciones. Les recuerdo que en el caso, a diferencia del IVA, en esta sección las retenciones sí van a ser tomadas desde los cobros o ventas y en caso de percepciones va también a estar a tomar la información desde los asientos contables. Anteriormente en el IVA solo tomábamos la información desde la gestión, es decir, de ventas, de compras, pero en el caso de impuestos de ingresos brutos también toma la información desde los asientos contables. Esto para que lo tengan en cuenta, porque nos han llegado consultas de que
cargan, por ejemplo, un asiento contable con percepciones o retenciones de IVA y no se las carga en el informe, y esto es porque el informe toma la información desde la gestión. En cambio, en impuesto a los ingresos brutos, no. En impuesto a los ingresos brutos, si cargan un asiento, sí les va a aparecer. Por último, tenemos acá el saldo de la jurisdicción y al último un recuadro a modo resumen por artículo. Por artículo 2, si yo tengo regímenes especiales o si tengo artículo 14. Nos puede pasar que en una misma jurisdicción tengamos diferentes tipos de artículos que aplicar, por ende se hace este resumen. ¿Ok? La otra cuestión importante que les mencioné, pero medio por arriba, es que el sistema, ¿de dónde saca cada una de las jurisdicciones? La va a sacar de lo que yo haya determinado en cada comprobante. En cada comprobante yo voy a poder ver que le he asignado cierta jurisdicción. En este caso, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de excluir cierta factura de ventas del informe, pero si no, lo puedo agregar dentro de alguna de las que yo tengo, por ejemplo, Buenos Aires. Si presiono guardar, se deja guardar y esta es la información que va a tomar el informe desde las ventas. ¿Perfecto? Bien. En este caso, el sistema permite la exportación de los archivos para el aplicativo web CM03 sobre monto imponible por jurisdicción. Es decir, vamos a ver que en cada una de las jurisdicciones yo puedo presionar, obtener el archivo, se me va a descargar de forma automática el archivo con la información correspondiente para poder subirlo al aplicativo correspondiente. Bien, y de otra de las herramientas con las que cuenta es la posibilidad de generar un asiento de cierre. ¿Sí? Esto, una vez presentada la declaración jurada, yo puedo generar el asiento de cierre. ¿Y esto para qué va a ser importante? Va a ser importante para que se trasladen correctamente los saldos a favor. Es decir, si yo presiono este botón, me va a preguntar si ya presenté la declaración jurada y si estoy seguro de generar el asiento. Presiono aceptar. ¿Y dónde voy a ver este asiento generado? Lo voy a ver desde asientos manuales y de cierre. Voy a ver que se me va a haber generado de forma automática el asiento de impuestos a los ingresos brutos, según la información que yo tenga cargada. Perfecto. Todo esto sería por el lado del CM03. Ahora bien, pasaremos a lo que es el CM05. Antes de pasar, les quería comentar que acá al último tienen un recuadro, también a modo resumen, similar a lo último, pero en vez de hacerse por jurisdicción, se hace por todas las jurisdicciones que nosotros hayamos tenido. Vamos a ver que se hace el resumen por actividad y por artículo. Bien, esto, como les comento, es a modo de resumen. Pasaremos directamente a lo que es el CM05. El CM05 nos va a ser muy útil para obtener los archivos para subir al aplicativo, ¿sí? Para esto, el sistema lo que va a hacer recurrir a los datos obtenidos dentro de las declaraciones juradas del año, es decir, mes a mes, en el CM03 y a la lectura de los datos del último balance cerrado para el armado de los coeficientes. Vamos a ver que si lo pedimos, al presionar ver, primero que nada tenemos la posibilidad de exportarlos, ¿sí? Tanto a la sección 1, que es el resumen del CM03, como a la sección 2, que son los ingresos y gastos del último balance cerrado de la empresa. Podemos ver que acá nos da un resumen general del año, con la suma neta de impuestos a los ingresos brutos, la suma de IVA, el total, etc. Y ya pasamos a la sección 1, que como había comentado, son los resúmenes del CM03. Vamos a ver que vamos a tener por jurisdicción, las que yo tenga cargadas me las va a pintar, como se puede ver acá en un color más naranja. Me va a indicar el coeficiente que yo tengo asignado y el monto a cada una de las jurisdicciones. Esto yo lo puedo controlar y ahora vamos a estos informes que les comentaba anteriormente que nos van a servir de control. Yo voy a poder controlar esto presionando el detalle, solicitándolo por ejercicio, por ejemplo, 2021, lo solicito y me va a salir la información, toda la información que yo tengo acá cargada. Lo puedo revisar por esta sección o directamente desde la liquidación de impuestos a los ingresos brutos CM03, solicitándolo de forma anual, pidiendo el 2021. Voy a poder ver que esta información es la que me aparece acá.
tanto para cada una de las jurisdicciones como los coeficientes que han sido aplicados, ¿sí? Y por otro lado, si seguimos más abajo, vemos, y pasamos directamente a la sección 2, vemos que son los ingresos y gastos del último balance cerrado en la empresa. Lo que va a hacer el sistema va a ser agrupar los diferentes tipos de ingreso y de gasto. ¿Y cómo yo determino que cierto tipo de ingreso se agrupa de tal forma? Bueno, acá vamos a recurrir nuevamente a lo que son las cuentas contables. Para eso lo que tengo que hacer es ir a inicio, cuentas contables. Vamos a cerrar estos dos informes. Y, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es ver qué cuentas yo he aplicado en mis ventas. Es decir, si voy a inicio ventas, yo voy a ver que he aplicado, por ejemplo, la cuenta de ventas generales o cuentas de ingreso. Si yo reviso y busco ventas generales, voy a poder ver que me aparece acá un código de CM05-1101. Si yo presiono el botón para configurar, al igual que lo habíamos visto en el IVA, a dónde nos iba el crédito fiscal, en este caso, en el caso de las ventas, por ejemplo, yo puedo ver a dónde agrupar los ingresos. Ventas mayoristas, minoristas, exportaciones, lo que yo considere que tenga que ser lo correcto, lo presiono y voy a ver que de ese modo el sistema me lo va a agrupar de esa forma. Como yo veo, ventas generales está dentro de ventas mayoristas, entonces dentro del CM05 yo voy a ver que está dentro de ventas mayoristas todo lo que haya cargado con esa cuenta a cierta jurisdicción, y si lo hice a otra jurisdicción también lo va a agrupar de ese modo. Ahora bien, ¿qué sucede? Acá al último suele pasar de lo mismo que en los ingresos es con los gastos, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo ingreso a la cuenta, me fijo en las compras, me fijo qué cuentas he utilizado, y si hay alguna que no está configurada, me va a aparecer acá el último. Que esto suele ser motivo de muchas consultas, es qué sucede con este monto que me aparece acá el último. Como se puede ver, son cuentas no clasificadas según el CM05. Acá el sistema nos brinda la posibilidad de presionar y que nos mande directamente a las cuentas contables. Pero lo que va a hacer es esto, nos va a abrir de forma general el plan de cuentas, no nos va a indicar cuáles son las que no. Pero lo que yo puedo hacer es rápidamente revisar por esta columna cuáles fueron las que yo utilicé y no les puse ningún código, es decir, no las clasifiqué. Pero si no, yo puedo, la otra posibilidad que puedo tener es, voy a detalle y resumen, por ejemplo. Imputación y actividad, presiono ver, y puedo ver que, por ejemplo, el sistema me brinda la información de cada uno de los comprobantes y al último me brinda su jurisdicción, su imputación y su actividad. Y si yo quiero, acá al último puedo realizar un agrupamiento y lo puedo agrupar como yo lo necesite, por código de actividad, por la cuenta, por la alícuota de IVA, etcétera. Yo elijo cómo hacer la agrupación, pero a mí me sirve, por ejemplo, esta de cuenta de ingresos y de venta general. Entonces yo sé que estas dos cuentas son las que utilicé. Entonces lo que tengo que hacer es ir directamente al plan de cuentas y revisar estas dos que estén configuradas correctamente. Si yo me fijo, ya habíamos visto que la de ventas generales sí estaba configurada, pero si miro, la cuenta de ingresos no está configurada, no tengo ningún código acá. Por ese motivo es que me aparece dentro de la liquidación, si volvemos a la liquidación de CM05, vamos a ver que me va a aparecer el monto como cuenta no clasificada. Entonces lo que yo tengo que hacer es presionar el botón código CM05 y selecciono alguno. Por ejemplo, vamos a elegir exportaciones. Si lo guardo y me vuelvo al informe CM05, presiono ver, ya no me debería aparecer más ese monto y voy a ver que me va a aparecer dentro del grupo de exportaciones el monto que ya no estaba clasificado. Una vez hecho esto, ya sí tengo la posibilidad de exportar los archivos presionando estos botones de forma muy sencilla. Así que bueno, esto sería todo por lo que son los informes
de impuestos a los ingresos brutos, tanto CM03, CM05, recuerden que tienen estos otros informes para hacer los controles como fuimos viendo. Una vez finalizada con los informes de impuestos a los ingresos brutos, pasaremos de lleno a lo que son los informes de ganancias. En el SOS Contador se cuenta con la posibilidad de una proyección de ganancias tanto de personas físicas como de personas jurídicas y un resumen genérico de ganancias. Pasaremos de lleno a lo que es las personas jurídicas, ya que en este ejemplo he cargado una persona jurídica. Como se puede ver, es similar a otros informes en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de solicitar por fecha lo que queremos ver en el informe. Tenemos la posibilidad de exportarlo a Excel, a PDF, y también vamos a contar con la posibilidad de agregar ciertas cuestiones que nos serán útiles a la hora de revisar el informe, que ya les estaremos viendo. Algo importante a tener en cuenta es que se toma la información desde el sumas y saldos. Es decir, todo lo que yo vea reflejado acá me lo va a traer desde el sumas y saldos. Es decir, si yo veo que en algún monto no coincide o tengo alguna diferencia o algo, donde voy a tener que ir a revisar es en contabilidad, sumas y saldos, filtrar por el mes en el cual estoy y ver el saldo, por ejemplo, en este caso de ventas que coincida con este de enero. ¿Sí? Ahora, con este informe lo que nos va a permitir es anualizar la evolución de los ingresos y de los egresos en función del promedio de importes de meses transcurridos. Quiere decir que si por ejemplo yo ahora estoy en marzo, abril, lo que me va a permitir es hacer una proyección del resto de los meses en base a estos que yo ya tengo cargados, y lo puedo hacer fácilmente con el botón que está aquí a la derecha de promediar, anualizar. Por otro lado, brinda un resultado del impuesto estimado que permitirá informar a nuestros clientes con anticipación y, de ser necesario, comenzar a hacer alguna previsión, alguna reserva que nos ayude a llegar de mejor manera al día de la fecha. Por otro lado, permite esto que yo les comentaba anteriormente, de que nos va a permitir agregar ciertas cuestiones. Uno de los más importantes es el de incluye bienes de cambio. Como se puede ver, nos habilita la posibilidad de agregar una existencia inicial y una existencia final. Lo que va a hacer este botón es considerar al costo de mercadería vendida que incorpore las compras del ejercicio de bienes de cambio como costo en caso de que en la contabilidad, por ejemplo, no se haya realizado los asientos correspondientes mes a mes, sino que nos va a traer todas las compras que yo haya hecho a bienes de cambio y me las va a levantar como un costo. Y yo voy a poder ajustarlo desde la existencia inicial y existencia final para que se acerque mayor a la realidad. Si bien no es un cálculo exacto del costo de la mercadería vendida, no va a ser un gran aproximado para el cálculo de la proyección. Algo más a tener en cuenta es que este informe permite considerar los anticipos y las retenciones, como así también las deducciones de las personas físicas. En este caso yo estoy en una persona jurídica, pero si tuviéramos en el caso de las personas físicas, trae esa información. Y por otro lado es que cuenta con las tablas de deducciones y alícuotas correspondientes. Lo que yo les recomiendo es revisar el instructivo, revisen todas estas cuestiones que informa el sistema respecto a cada uno de los conceptos que se muestra para tener una mayor información respecto del informe y que puedan utilizarlo y sacarle el mayor provecho. Al último vamos a poder ver que una vez que se ha realizado todo, vamos a tener un resumen de todos estos campos que vemos acá y le vamos a poder mandar un comentario profesional de nuestra parte que agregue valor al cliente con toda esta información, como les decía anteriormente, para que por ejemplo pueda hacer una previsión, una reserva, lo que sea necesario y lo que creamos correspondiente que sea lo mejor para ese cliente. Le vamos a poder dejar nuestro comentario profesional y enviárselo por mail. Así que eso sería todo por el lado de la proyección de ganancias. Finalizado con los informes impositivos, nos queda por ver el impuesto a los bienes personales y el ajuste por inflación impositivo. Comenzaremos por el primero, que es impuesto a los bienes personales, que lo que busca este informe es centralizar los datos de los bienes de nuestros clientes en el SOS Contador, facilitando así una tarea que puede tornarse bastante tediosa, como sabemos todos, cuando llega la fecha de recompilar los datos de nuestros propios clientes para poder proceder luego con la liquidación, ya que muchas veces nos pasa que la información la recibimos de diferentes medios, como puede ser por ejemplo por WhatsApp,
por un llamado telefónico, por mail. Por ende, lo que busca el sistema es centralizar toda esta información en nuestra plataforma. ¿Cómo hago esto? Para hacerlo, lo que habilita el sistema es la posibilidad de invitar a cada uno de nuestros clientes a ingresar a esta rutina de carga de datos y que vuelque allí los datos y novedades requeridas para una correcta liquidación. Si nuestro cliente no es usuario del SOS, no hay problema, porque lo que podemos hacer es compartirle base. Esto se hace de una forma muy sencilla, que es seleccionando el mail al cual quiero darle acceso dentro de la siguiente pantalla. Acá no aparece porque yo ya tengo delegado el servicio para poder hacer el caso de ejemplo, pero acá les va a aparecer un botón en el cual van a poder invitar a su cliente de forma muy sencilla, ¿sí? Una vez delegada esta tarea, a quien debe ingresar, modificar o eliminar la información de bienes y de deudas, se accederá a los campos de carga de datos específicos, como se puede ver acá. Allí se visualizarán los mismos tipos de bienes y campos requeridos en el aplicativo de AFIP, como pueden ser inmuebles principales, derechos reales, naves y aeronaves, automotores, etc. Presionando el botón agregar, en cada tipo de bien se desplegarán los campos de datos requeridos. Como se puede ver, vamos a tener cada uno de los campos. Los mismos responden al nivel de detalle requeridos por AFIP y servirán de base para el cálculo del impuesto por parte del sistema. Es decir, una vez recorrido todo esto, lo vamos a poder guardar o eliminar este inmueble, ¿sí? Y podemos dejar observaciones también si lo requerimos. Algo importante a tener en cuenta es que si bien la rutina no cuenta con el cálculo del saldo del impuesto, permite obtener los datos para ingresar a los aplicativos respectivos, calculando el valor a declarar para bienes personales y ganancias de persona física. Una vez que que nuestro cliente ha cargado toda la información, nosotros le hemos revisado y realizado los cálculos correspondientes, contaremos con un detalle del historial de novedades para un mejor control. Como en este caso, nosotros podemos ver cada uno de los usuarios, la fecha y lo que se observa, para tener un mayor control de qué es lo que se va cargando por nuestro cliente. Y también le vamos a poder agregar ciertas novedades. Lo podemos guardar sin cambiarle ningún estado o formulario completado que va a ser para enviar a nuestro contador, que este botón lo tendría que apretar el cliente. Cuando lo aprieta nos llega la información a nosotros, ¿sí? Los datos, algo importante a tener en cuenta es que los datos se conservarán de año a año a los efectos de que solo se vaya ingresando novedades de altas, modificaciones de datos o bien informar año de baja del bien, ¿sí? Con esto creo que hemos dado un pantallazo general de todo lo que es el impuesto a los bienes personales. Les recomiendo revisar el instructivo y les será de mucha utilidad para sacar el mejor provecho.